Circuito de direccionales. En este circuito vamos a encontrar unos componentes básicos que conforman nuestro circuito. Está el fusible, la batería, el switch principal, el interruptor de direccionales, nuestro flasher, las direccionales y nuestro socket y conectores. Vamos a verificar las posibles fallas que podemos encontrar en estos componentes. A continuación vemos un diagrama del circuito de direccionales. Como podemos ver, desde la batería inicia el recorrido de nuestra corriente. Ingresa por el cable rojo, pasa por el fusible, ingresa al switch principal por el cable rojo, sale por el cable negro, alimenta el flasher, quien a su vez envía intermitentemente la señal de los electrones por el cable gris, que ingresa a nuestro interruptor de direccionales. En nuestro interruptor de direccionales distribuiremos la corriente izquierda o derecha. Tenemos aquí a la derecha nuestro switch de direccionales. Si le damos una orden de enviar los electrones a la casilla AZ, que significa la azul, nos va a encender las luces de la parte derecha. Volvemos a oprimir el botón de la mitad y corta los electrones tanto de la celda AZ como de la celda NR. Quedan en la celda G, que es el cable gris. Si le damos la orden para que ingresen los electrones a la parte izquierda, NR, el cable naranja, nos van a encender nuestras direccionales izquierdas. La batería. Una batería es un dispositivo que almacena energía química y la convierte en energía eléctrica. Consiste en uno o más celdas electroquímicas que pueden generar corriente eléctrica a través de reacciones químicas. Las baterías se utilizan en amplia gama de dispositivos, desde automóviles hasta motocicletas, proporcionando la energía necesaria para su funcionamiento. La batería está formada por celdas de plomo en íntimo contacto con una solución acuosa de ácido sulfúrico, llamados electrolito. La base del funcionamiento de la batería es la misma que la de una pila recargable, en donde dos etapas principales tienen lugar, que son la etapa de carga y la etapa de descarga. En la etapa de carga es en donde, gracias al ingreso de la corriente y por una reacción electroquímica, parte del metal de las celdas de plomo se disuelven en el electrolito, aumentando la densidad de este. En la etapa de descarga es en donde, gracias a la entrada de corriente y por una reacción electroquímica, el metal disuelto en el electrolito se vuelve a depositar en las celdas. En conclusión, en los periodos de carga, el ácido sulfúrico está disuelto con el agua, mientras en los periodos de descarga, el ácido sulfúrico se encuentra en las placas. Para la verificación de la carga de una batería, debemos utilizar un multímetro digital, conectando a los bornes de la batería, positivo con positivo, negativo con negativo. Se ubica el multímetro en posición de voltaje, corriente directa, y se anotan las lecturas en ellas, que se van representando el porcentaje de carga que contiene la batería y el tiempo necesario para recuperar la carga óptima de trabajo. El voltaje de una batería puede variar según su tipo y uso específico. Sin embargo, en general, para una batería de plomo ácido, típica de un automóvil o motocicleta, un voltaje inferior aproximadamente a 12.4 voltios cuando está en reposo podría indicar una batería descargada o dañada. En el caso de otras baterías, como la de litio, usadas en dispositivos electrónicos, un voltaje significativamente inferior al nominal también podría ser señales de problemas o daños en la batería. En conclusión, si nuestra batería está mala, no tiene el voltaje adecuado, que son 12 voltios, o no mantiene la carga cuando está encendida, debemos reemplazarla. Si por el contrario nuestra batería está en buen estado,
debemos verificar otro componente del circuito. El fusible. Un fusible es un componente eléctrico diseñado para interrumpir la corriente eléctrica cuando excede cierto nivel, protegiendo así un circuito eléctrico de daños por sobrecargas o cortocircuitos. Cuando la corriente supera el límite seguro, el fusible se funde, interrumpiendo así el flujo de electricidad y evitando daños mayores en el sistema. Lo primero que debemos hacer para verificar un fusible es que el amperaje que tenga el fusible sea el adecuado. Nunca debemos utilizar un fusible con un amperaje diferente al especificado por el fabricante, ya que si utilizamos uno por encima del amperaje especificado, corremos el riesgo de que se dañe o queme algún sistema eléctrico que está por debajo del amperaje del fusible. Si utilizamos uno por debajo del amperaje especificado, se correrá el riesgo de que éste se queme rápidamente, ya que solo estará soportando la capacidad de corriente para la cual fue diseñado, y no para lo que necesita el sistema eléctrico de la motocicleta. Para la verificación del estado del fusible es necesario utilizar un multímetro, el cual debe estar en una escala de continuidad o en un equivalente, y luego procedemos a verificar que tenga continuidad. Si el fusible se encuentra malo, debemos cambiarlo, reemplazarlo. Las posibles fallas en un fusible son fusible sulfatado, fusible quemado, terminales en mal estado, terminales reventadas internamente. Si por el contrario todo lo que verificamos está bien, quiere decir que nuestro fusible está en buen estado. Switch principal. El switch principal suele referirse al interruptor principal de un sistema eléctrico. Este interruptor se utiliza para cortar o restablecer por completo el suministro de electricidad a todas las conexiones eléctricas del ramal de la motocicleta, actuando como un punto de corte general para la corriente eléctrica. Su función es la de proteger y controlar todo el sistema eléctrico, permitiendo apagar o encender la electricidad. Para la verificación del switch principal, debemos primero desconectar la pacha de la terminal del switch principal. Conectamos nuestro multímetro en las terminales del switch utilizando una escala de continuidad. Procedemos a colocar la terminal positiva del multímetro en el cable rojo y la terminal negativa del multímetro en el cable negro. En este caso, el switch debe estar en posición de on, encendido, y nos tiene que dar continuidad entre el cable rojo y el cable negro. Recordemos que estos colores pueden variar según el fabricante. Para no cometer ningún error, debemos contar con el manual de uso, el manual de procedimientos y el manual de propietarios de cada motocicleta, ya que cada fabricante tiene un código de colores diferente. Ahora verificamos el switch en posición de off, apagado. Este nos tiene que dar continuidad entre el cable verde y el cable blanco negro. Procedemos a colocar la terminal positiva del multímetro en el cable blanco negro y la terminal negativa del multímetro en el cable verde. Debemos tener continuidad. Si en alguna de las dos medidas que acabamos de tomar sale negativa, no hay continuidad, debemos reemplazar el switch principal. Si por lo contrario están buenas las dos medidas que tomamos, procedemos a verificar otro componente del circuito que estemos viendo. Flasher. El flasher o relé intermitente es un componente eléctrico en una motocicleta que controla la frecuencia de parpadeo de las luces intermitentes, también conocidas como direccionales o señales de giro. Este dispositivo regula el ritmo en el que las luces parpadean cuando se activa mediante el interruptor de direccionales. El flasher hace que las luces intermitentes parpadeen a un ritmo constante y uniforme, permitiendo que otros conductores perciban claramente las señales del giro del vehículo. Para la verificación de nuestro flasher debemos contar con un multímetro. Este multímetro debemos tenerlo en escala de voltaje corriente directa. Primero vamos a verificar el estado físico del flasher.
Luego, con nuestro multímetro en escala de corriente directa, voltaje por 20, ya que la batería no excede los 20 voltios, no debemos colocar una escala superior al de 20 voltaje corriente directa. Ponemos el switch principal en posición ON y verificamos que el voltaje que alimenta el flasher sea mayor a 12 voltios. La terminal positiva del multímetro la colocamos en el cable negro, la terminal negativa del multímetro al chasis o tierra. En esa medida verificamos que el voltaje que está alimentando el flasher sea mayor a 12 voltios. Con el multímetro en la misma posición, en la misma escala, verificamos ahora la salida de voltaje desde el flasher. Colocamos el interruptor de las direccionales en posición izquierda y derecha y leemos que el voltaje en el multímetro deba salir de una manera intermitente. 12 voltios, 0, 12.5, 0, 12.5, 0. Esa es la lectura que debemos tener en nuestro multímetro. Colocamos la terminal positiva del multímetro en el cable gris y la terminal negativa del multímetro en chasis o tierra y procedemos a verificar la lectura. Si la lectura no sale de una manera intermitente, quiere decir que el flasher se dañó y hay que reemplazarlo. Si por el contrario el ingreso y la salida del flasher está perfecto, quiere decir que está en buen estado y debemos verificar otro componente de nuestro circuito de direccionales. Interruptor o switch de direccionales. El interruptor de direccionales en una motocicleta se refiere al dispositivo que controla los intermitentes o las señales de giro. Al activar este interruptor hacia la derecha o hacia la izquierda, se encienden las luces intermitentes en la dirección correspondiente, indicando al resto de los conductores la intención de girar a la izquierda o a la derecha. En esencial para la seguridad vial al comunicar las maniobras que realiza el conductor y así poder evitar algún accidente. Para verificar nuestros interruptores de direccionales, tanto izquierda como derecha, necesitamos un multímetro. Colocamos el multímetro en escala de continuidad y procedemos a verificar. Verificamos las direccionales izquierdas, colocamos nuestro multímetro en escala de continuidad, conectamos el multímetro al interruptor, accionamos el interruptor en posición izquierda y verificamos continuidad. Terminal positiva del multímetro en el cable gris y terminal negativa del multímetro en el cable naranja. En esta medida tiene que darnos continuidad. Ahora verificamos las direccionales derecha. Con el multímetro en la misma escala de continuidad, conectamos al interruptor, accionamos la posición derecha y verificamos la continuidad. Terminal positiva del multímetro en el cable gris, terminal negativa del multímetro en el cable azul. Tomando esta medida debe darnos continuidad. Si por el contrario no hay continuidad en ninguna de las mediciones, debemos cambiar el switch de direccionales. Si por el contrario están buenos y las medidas que hemos tomado han salido perfectas, procedemos a verificar otro componente del circuito. Direccionales. Las luces direccionales son un sistema de iluminación en una motocicleta que indica la intención del conductor de cambiar de dirección. Estas luces parpadean intermitentemente en el lado hacia el cual el conductor está girando, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Su función es alertar a otros conductores y peatones sobre la maniobra que se va a realizar, mejorando así la seguridad vial. ¿Cómo vamos a verificar si nuestras direccionales están en buen estado? Necesitamos un multímetro, debemos colocarlo en escala de continuidad. Procedemos a verificar nuestra direccional derecha con la terminal positiva del multímetro en el cable azul y la terminal negativa del multímetro en el cable verde.
Debe tener continuidad. Verificamos también su estado, que esté en un buen estado, tanto bombillo como direccional. La direccional izquierda procedemos a verificarla con la terminal positiva del multímetro en el cable naranja y la terminal negativa del multímetro en el cable verde. Debe tener continuidad, de lo contrario debemos reemplazar nuestra direccional.